Bueno, pues aquí estamos para terminar con unos minuticos extra para reflexionar sobre esta meditación que nos ha presentado el pastor Manuel Murcia. Así que bienvenidos también a este pequeñito y más breve espacio que será de participación e intentar extraer pues un poco más de ideas, ¿no? Me ha gustado el tema de las excusas, y es que además es curioso, me ha hecho mucha gracia lo del el escritor que había publicado el libro Yo no he sido. Y es que eso de pío pío que yo no he sido es una frase muy conocida, ¿no? Cuando alguien es culpable de algo, ¿no? Y tiene o las manos manchadas de chocolate o la boca llena de chocolate, ¿no? Yo no he sido. Pablo, Richard, Esther, ¿cuántas excusas solemos poner, ¿no? Cuando se nos invita o se nos dice algo, se nos invita a hacer alguna cosa, sea en la vida secular o en la vida religiosa, de comunidad eclesial, ¿no? Que hay gente que se niega, que pone excusas, ¿no? Que no asume, digamos, esa responsabilidad para la que está capacitado o tiene los dones, e incluso sabiendo, como el pastor ha dicho en su reflexión, que Dios capacita, no escoge a los capacitados, sino que capacita a los que escoge, ¿no? Y es una frase que yo he tenido siempre en cuenta a la hora de los desafíos que me ha podido plantear, ¿no? La vida, tanto en lo secular como en la iglesia, en la comunidad eclesial, como digo, ¿no? Entonces, desde presidente de la APA hasta anciano de iglesia, aquí estoy. Y también se me extendió la invitación a participar en el programa de la Iglesia en Casa y gozoso estoy. ¿Qué os parece eso de las excusas? ¿Conocéis a gente que pone excusas? ¿Por dónde empezáis? Damos el paso a Richard, Miguel. Todos ponemos excusas. Todos ponemos excusas. Sí, conocemos a alguien, estaba pensando, ponme un espejo delante. Todos sí. ponemos excusas. Sí. Hay algunas excusas que están justificadas, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, yo me anoté aquí la diferencia entre las excusas cuando no estás preparado o no te sientes preparado y cuando no estás predispuesto. ¿Vale? Moisés no se sentía preparado. Él sentía, se supone que era un poco tartaja o se le atascaba un poco la voz. No sabemos muy bien si porque se le había olvidado hablar egipcio y ya no lo tenía la voz, el idioma fluido o qué, pero se sentía que no estaba preparada. Pero por lo que fuera el discurso no era su sí, su no era su fuerte. Pero cuando Dios le dijo, pero si yo soy el que hace la voz del hombre, y además vas a estar a tu lado va a estar Aarón, su argumento él mismo lo desmontó. No había falta de predisposición. Yo creo que el mayor problema es cuando hay falta de predisposición. Uh-huh. Y cuando tienes falta de predisposición, entonces las excusas son múltiples, variadas y de lo más ingenioso. Sí. Porque en realidad no lo quieres hacer. Una cuestión de actitud, en definitiva, porque a mí me enseñó un gran empresario. Me dijo una vez que tenía unos problemas, unas cuestiones que tenía que resolver. Le digo, pero todo es un problema, vamos por acá. Me dice, tenés que mirar las cosas, los problemas no son problemas, son oportunidades. Y un poquito aplicado a esto es que, como dijiste tú, no es que a veces sean excusas, sino que son dudas o cuestiones que me estoy planteando, a las cuales tengo que utilizar una reflexión para ver cómo solucionarlo, por dónde encaminarlo, cómo hacerlo, y eso es un poquito, como dices tú, según la predisposición. Si realmente lo que quiero es escaparme de la cuestión, o si realmente quiero ver por dónde encararla para seguir adelante a lo que me están, para lo que se me está llamando. De todas maneras, también volvemos a lo mismo de que estaba también en el versículo de hoy de la lección, del que no temas que yo voy a estar contigo. Porque al fin y al cabo, como hemos dicho, no tenemos que esperar a ser los mejores, ni ni estar en mala situación, saber que Dios es nuestro sustentador, y si nos está poniendo las cosas por delante, pues un poquito como Moisés, tal vez hablar y decir, bueno, pero ¿y cómo? Y entonces reforzar esa fe, ¿no? Para poder cumplir con la parte que me toca, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, el tema de las excusas, realmente todas las mañanas, todos los días tenemos alguna, ¿no? Realmente creo que el pastor hoy ha estado como, cuando entre por la puerta va a ser Rocky Balboa, porque dio el derechazo en el mentón, justo, pum, fue a lo puntual. Esther, ¿qué nos cuentas respecto a las excusas?
Yo, un primer planteamiento así psicológico también, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de los complejos, ¿no? Desde edades muy tiernas sabemos perfectamente lo que significa ser acomplejado, quiero decir, porque nos pasamos la vida comparándonos también con los demás. Es otro enfoque, ¿no? Y claro, en la comparativa muchas veces perdemos, ¿no? Y muchas veces nos perdemos también. Y resulta que, claro, hay una parte de autosabotaje, una parte de yo me acomplejo sin que venga muy bien a cuento, ¿no? Pues porque hago una comparativa. Y entonces, claro, pues me da la sensación de que todos tenemos que ser iguales y que entonces, pues yo a lo mejor estoy en inferioridad de condiciones con respecto a otras personas y esto me puede servir para excusarme, ¿no? Pero luego también es cierto, a mí esto me invita mucho a la reflexión y a intentar no hacerlo, ¿no? Luego también pienso en que hay complejos que no provienen de mí, o sea, de mi yo, sino de lo que los demás me dicen también, ¿no? Es decir, el sabotaje también de los otros. No estoy justificando las excusas, estoy dando una aproximación psicológica también muchas veces al hecho de que o yo no me siento preparada, o siento que no soy suficiente, o es que me han dicho tú no puedes, o es que, ¿sabéis? Y entonces viene el esqueísmo y y claro, me puedo acabar perdiendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que también a lo mejor pensar, ¿no? Un poco reflexionar. ¿De dónde proviene a veces ese complejo de inferioridad o ese complejo de yo no puedo o yo no soy capaz? Y adentrarnos un poco más en las posibilidades. Y además en esto, ¿no? Concluyo con esta primera idea. La idea de que no es necesario que nos comparemos con los demás, que esto no funciona así. Tú tienes características de serie, Dios te ha creado con posibilidades, Dios te ha creado con características que te hacen único y única, y por lo tanto lo que tienes que preguntarte es qué puedo hacer yo en las manos de Dios con lo que tengo. Y con lo que tengo, a veces que aparentemente es una menudencia, o eso digo, menudencia, aparente, resulta que se pueden hacer grandísimas cosas. De manera que no partamos del autocomplejo o del complejo de inferioridad, sino de las posibilidades que Dios ha puesto en mí, que sin duda son muchas. Ahora, lo que está diciendo Esther respecto al tema del punto de vista psicológico, pero hemos estado hablando en la lección de hoy de una cosmovisión donde existe el bien y el mal, y donde hemos hablado de que dice que el primero que siembra dudas, ¿quién es? El diablo. El enemigo. Y ustedes, yo lo planteo, esto lo planteo a la audiencia, ¿no? Y si alguien tiene algo que escribir, que lo ponga. ¿Ustedes no creen que Satanás utiliza también a la gente del entorno? Lo podemos explicar psicológica, con cualquier otra técnica, pero ¿no creen que Satanás utiliza a la gente que está alrededor nuestro para sembrar esa duda, esa sensación de inferioridad? Esto no lo puedo hacer, así como Dios nos utiliza. Por eso es que aquí hay ese gran conflicto que estábamos hablando antes, pues tenemos que verlo aquí y ahora, porque está a través de todo esto, ¿no? No solo eso, yo estoy seguro que Satanás nos analiza. Sabe dónde somos fuertes. Es más psicólogo, es el que escribió el libro. Y sabiendo él dónde somos fuertes, dónde nos tiene que machacar. En donde sabe que podemos ser útiles para Dios. Entonces, a través de los demás, a través de quien sea, nos va a sacudir ahí. Por eso yo distinguía dentro de esas excusas, que algunas de ellas pueden ser razonables, con una se puede trabajar. Todas estas que se basan en mi incapacidad o los complejos que me han hecho creer, sobre ellas se puede trabajar y Dios nos puede sanar y puede hacernos de nosotros por lo que consiguió con aquel que se creía que no era capaz de hablar. Dirigió una nación de más de 1 millón de personas. O sea, Dios puede hacer milagros con nosotros, pero cuando tu excusa es que no quieres hacerlo, frente a eso no puede hacer nada, porque no es que no te sientas capacitado y Dios te va a capacitar, no es que te han acomplejado y Dios puede trabajar contigo, es que no quieres, y cuando tú no quieres, Dios no te va a forzar, Dios te va a invitar, está a la puerta, llama, pero si no quieres, te lo vas a perder tú, porque trabajar para Jesús es un privilegio. Hay una frase del pastor Martin Luther King que dijo que entre tantas cosas malas ellos luchaban por los derechos civiles, lo sabemos, ¿no? Allí en Norteamérica, y concretamente sobre las personas de raza negra. Y
decía que este mundo pasará a la historia no por lo que hayan hecho los malos, sino por el silencio de los que se dicen buenos, ¿no? Entonces, no sé si ha pasado que desde el instituto, que es cuando más o menos podemos, como adolescentes, tener alguna responsabilidad, decía, oye, ¿tú quieres ser delegado? Y no, porque por esa imagen que teníamos de nosotros mismos, de inseguridad, y van diciéndonos una serie de personas, y luego resulta que es delegado. ¿Pero cómo llegaste a ser delegado? Pues porque no quería ser otro. El que dice sí. El que dice claro. sí, ¿vale? Entonces... No por elección, sino por omisión. Eso es. Entonces, muchas veces podemos estar rodeados de personas que han llegado a un puesto, a un lugar que dirige algo. Entonces, tú no tienes derecho a quejarte cuando tuviste la oportunidad de haber participado y de haber hecho las cosas a tu manera. Además, hay personas que dicen, yo siempre que tengo una oportunidad de que se me invita para... Yo digo que sí, porque si no lo hago yo, otro lo va a hacer peor que yo o igual que yo. Pero bueno, como diciendo que yo me postulo y así es como yo he sido presidente en el AMPA y así es como he sido concejal en un ayuntamiento y así, por asumir retos que no estaban planteados en mi vida. Pero sabemos que las excusas son para proteger esa imagen que tenemos de nosotros. ¿Y realmente necesitamos poner excusas para defender una imagen que nos hemos formado de nosotros mismos? ¿Qué? La pregunta es cuál es la imagen que nos hemos formado. Eso. Claro que ahí vamos a estar expuestos. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Si yo salgo y predico, si yo estoy a cargo de la historia de los niños... entonces, claro, se puede venir abajo esa imagen que yo creo que tengo y que se puede, pues oye, con humildad yo creo que se puede hacer cualquier tarea que se nos encomiende. La más difícil, que somos los que estamos ahora mismo, aquí los tres, hemos sido padres, eso un desafío para el que no estábamos, si acaso diseñados originalmente, pero de luego nadie nos había dado ningún máster, ¿no? Y sin embargo, pues salimos adelante, más o menos. Ni nadie te lo puede dar. Sí. No, perdón, sí, No, adelante. Te escuchamos. Decía yo que, claro, pero es que esto hay que verlo también en global. Es decir, si lo planteamos desde la perspectiva, ¿no?, de las responsabilidades y de los cargos y de responsabilidades que tienen que ver no solo con nosotros, sino con nuestro desempeño al frente, ¿no?, de un colectivo en el que vamos a ser claramente juzgados, pues claro, a veces, como conocemos algunos juicios previos o como nosotros también juzgamos a los demás, pues a lo mejor, claro, no queremos asumir ciertas posiciones en las que sabemos que nos van a caer palos parecidos que a los que nosotros solemos enviar, ¿no? Es decir, que esto también nos invita a pensar, claro, que a veces nos excusamos porque suponemos que los demás van a comportarse como nos comportamos nosotros cuando estamos en la posición de juzgar, ¿no? Y esto, evidentemente, nos invitaría a pensar a todas y a todos en qué tipo también de enjuiciadores somos, de lo que hacen los demás, sobre todo si la posición tiene cierta responsabilidad. Y luego, por otro lado, también, ¿sabéis? Me habéis recordado a una persona a la que en un momento determinado, yo fui anciana de mi congregación durante un tiempo, entre otras responsabilidades, y resulta que, cuando te tocaba turno, pues invitabas, ¿verdad?, a las personas que iban a acompañarte en el estrado, pues para poder acompañar en el sermón y cumplir con las funciones de estrado. Bueno, yo recuerdo mi sorpresa, pues una vez que invité a una persona a subir al estrado, y la persona me dio un abrazo, pero como súper sentido, y me dijo, muchísimas gracias. Y era una persona que llevaba años en la iglesia. Y yo le dije, muchísimas gracias, ¿por qué? Es que es la primera vez que alguien me invita a subir al estrado. Yo pensé que no tenía categoría suficiente para estar ahí. Ajá. ¿Sabes? Sí. Y a mí se me cayó el alma a los pies un rato y luego dije yo, qué vergüenza. Pero qué vergüenza me ha dado, ¿sabes? Una cosa absolutamente tremenda. Bueno, luego esta persona empezó a subir al estrado, como muchas otras, ¿no? Pero yo dije, ¿es posible que hayamos estado tan ciegos para esto? ¿Sabéis? Es decir, lo veo desde un encuadre global. Insisto en que no estoy justificando que nos excusemos, pero es verdad que a veces, en un análisis así un poquito más cuidadoso, nos damos cuenta de que podríamos ser más amables y podríamos ayudar a otros a no tener motivos para excusarse. No sé si me hago entender. Pablo, Richard, ¿qué pensáis, ahora que ha hablado Esther de juzgar, de la hermana de iglesia que lleva tanto tiempo y que no había dicho nada a sus amigas por no perder la amistad con ellas? Pues yo me he señalado aquí dos excusas de las que son peligrosas. Y
Y una que me he señalado es ese tipo de excusa, que es la de la incoherencia. Cuando yo oculto lo que soy porque no me atrevo a que los demás sepan lo que soy, porque quizá hay incoherencia entre lo que digo y lo que hago. Y entonces, como puede haber esa incoherencia, y además no solo que puede existir incoherencia, sino que me expongo. El apóstol Pablo dice que somos, ¿verdad?, cartas abiertas. Cuando yo digo que creo en Dios, tengo que actuar como cristiano, ¿verdad? Mientras lo oculto, a lo mejor creo que nadie se entera. Visión cortoplacista, porque arriba se están enterando de todo. Pero bueno, si yo no predico lo que creo, si no predico las buenas nuevas, si mis amigos no saben en qué creo, no sé qué hago aquí. Podré venir y me sentaré y será cómodo y será un sitio agradable, un sitio en el cual me hacen sentir bien, pero tiene que ver mucho con ese final de la parábola, ¿verdad? Cuando en tu nombre hicimos, mira que cada sábado iba allí, y Jesús dice, no os conozco, no tienes relación conmigo, tus amigos no sabían que eras embajador mío, que eres discípulo mío, no, ni te conozco, o sea, te llamas cristiano pero no lo eres. Si realmente Jesús es lo más importante en mi vida, si Jesús es mi motor, si Jesús es lo más grande que yo tengo para expresar a los demás, yo no lo puedo ocultar. Y si lo oculto, es que el problema está en mí. Y hay un problema hay una grave. reprensión en Apocalipsis que es, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Claro. ¿No? O sea, que eso puede pasar. Pablo. Ni lo de frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues yo, lo que me asusta de la pregunta tuya es que me lo pregunto a mí mismo, ¿no? Porque está claro que la decisión de esa señora ella estaba decidida, ya sea por aceptación o por omisión. Estaba desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, ya tenía una decisión tomada. Ya. Sí, entonces ahora, lo que te digo, ya sea por omisión, porque no dejaba de elegir una, estaba en la otra. Entonces, yo me lo pienso para mí, digo, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy yo? Manuel, bienvenido. Hola. Aquí hablamos del caso que has expuesto, que es curioso, ¿no? De una persona que siempre ha estado en la iglesia y que ocultaba su fe a sus amigas porque no quería perder esas amistades. ¿Puede haber algún trauma, alguna inseguridad de fondo que lleve a proteger esa imagen, a hacer creer, no sé, que se iba a derrumbar algo si ella decía que era creyente o fiel a Dios? A ver, yo no soy psicólogo, pero evidentemente yo creo que todos en algún área de nuestra vida religiosa siempre tenemos algo para excusarnos. Siempre. Para esta mujer quizás a lo mejor sus amistades eran muy importantes y ella pues tenía miedo a perder esas amistades, no lo sé. Porque le dan una imagen, porque perderlas pierdes parte de esa imagen. Imagínate que es una persona muy importante, no lo sé, que pueda del mundo de la cultura o del mundo de la sanidad o yo qué sé. Yo simplemente sé que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió, pero que como algo consciente se realiza y se silencia un testimonio que puede ser, ¿no? Que puede ser, no sé, de vida para vida, ¿no? Sin embargo, es la realidad. Hay un matiz quizá también, otra vez psicológico en ese sentido, ¿no? Y buenos días, pastor. Hola, Esther. ¿Qué tal? Que a lo mejor tiene que ver también con realmente el concepto que tú tienes como cristiana, ¿no? Hablábamos antes también de los complejos que podemos tener y es posible que si tú no consideras que eso es suficientemente importante, suficientemente valioso, pues tampoco, ¿no? Consideres que es importante darlo a conocer, porque no lo valoras suficiente o tanto a lo mejor como ese caché que presuntamente te pueden dar tus amigos. Puede ser una lectura, pero habría alguna más también, que a lo mejor, no sé, se me ocurrían, porque a mí me parece un caso para analizarlo, porque puede tener muchas posibles, ¿no?, formas de entrarle. A lo mejor también tiene que ver con que la valoración que ella hace de los demás también es muy injusta y también es, ¿no?, una imagen muy sesgada. A lo mejor ella cree que los demás le van a juzgar como juzga ella a los otros, por su ideología, ¿de acuerdo? Porque a veces, claro, para mí pido respeto, pero yo no respeto lo que los demás creen. Y en un ámbito plural y en un ámbito respetuoso, tengo que entender, yo también debo respetar a los demás
si pido ese mismo respeto para mí, quizá no confío tampoco tanto en sus amigos como para que la respeten por quien realmente es, ¿no? O sea, que tiene muchas lecturas. Manuel, yo te voy a disparar con una... acaso hecho de lo que acaba de decir, pero que aquí a ver, no estamos haciendo una pelea, pero ¿qué es lo más importante? ¿El motivo por el cual lo hace o la decisión tomada? Esto que te respondan ellos. A ver, hasta mira, ese momento estamos hablando, ¿vale? Punto. No es que estamos diciendo, pues esta señora está en el infierno. No. Es un caso que has contado, un ejemplo real. Mira, yo no conozco las motivaciones, ¿no? Pero hay muchas motivaciones en las personas que no conocemos. Yo, por ejemplo, en la escuela sabática hablaba con los chavales. También acerca de la escuela sabática hablaba un poquito de la persecución. Muchas veces nosotros pensamos que la persecución es algo que vendrá al final de los tiempos de forma violenta, pero muchas veces sufrimos persecución en nuestro trabajo, en el colegio, en el instituto. Yo les he preguntado a los chavales, ¿habéis recibido alguna vez bullying simplemente por vuestra fe o por vuestra creencia? Había algún chaval que me decía que sí. Entonces, evidentemente, a nosotros no nos gusta que nos rechacen. Y muchas veces las personas nos blindamos, nos protegemos porque no nos gusta el rechazo. Nos gusta encajar, nos gusta pues que nos tengan en estima, ¿no? Y creo que a lo mejor eso es muy humano. O sea, pienso que hay personas que a lo mejor superan eso, hay otras que a lo mejor no lo superan, al igual que en cualquier ámbito espiritual de nuestras vidas. Supongo que cada uno de nosotros tenemos cosas que no hemos superado y tenemos que superar, y otras personas las han superado. O sea, no voy a poner que sea una cosa mejor o peor que otra, ¿no? Pero evidentemente esas cosas las hay, porque ya te digo, yo me pasó comiendo y me sorprendió de que pues esas cosas pues estén ahí. Sí. Pero vuelvo a preguntarte, al margen de que encontremos los motivos, al fin y al cabo lo que importa es la decisión que tomemos. Yo no estoy, a ver, me parece que estoy acá de castigador, ni la conozco a la señora, ni sé nada, ni me da igual, sino que lo pienso un poco para uno mismo, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque las excusas podemos querer justificarnos, pero al fin y al cabo lo que el juez, tanto el juez de aquí de la tierra como el juez de arriba, dice, la decisión es la que importa. Entonces, al fin y al cabo, en realidad... Que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Es que se trata de un testimonio que... En definitiva, la búsqueda de los motivos va más hacia cómo encontrar una solución, ¿no? Para tomar una buena decisión. Está claro, pero tenemos que entender de que hay decisiones que todavía, por lo menos en nuestra concepción, en nuestra forma de pensar, todavía no son eternas en una persona. Una persona puede pasar por ese momento y llega otro momento en el que dice, oye, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué? Por eso te lo he planteado. Digo, hasta el momento hay que la importancia es eso, porque al fin y al cabo tenemos el tiempo infinito. No. Bueno. Por eso es que es importante día a día la toma de decisiones. Sí, o sea, no, si yo pues vuelvo a insistirte, no vengo al caso de la señora ni nada de eso, sino que es un poquito a caso hecho de decir, bueno, la reflexión es que tengamos cuidado de que el tema de nuestras excusas no sean un justificativo para tomar la decisión que estamos tomando. Y que, como has dicho tú, a día de hoy de repente estoy con una decisión, pero tengo que seguir ampliando los motivos por los que me llevan a tomar una decisión por ahí que no es la correcta. Lo ha dicho Manuel en la meditación, excusas por miedo al rechazo. Pero ahora, hay otra cosa muy importante que ha dicho Manuel, y es que podemos evitar el crecimiento como personas. Cuando a mí se me pide, porque al fin y al cabo el sermón o la meditación ha acabado diciendo hay un llamado de Dios a cada creyente, y ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y entonces la respuesta del creyente ha de ser, heme aquí, envíame a mí. Entonces, si decimos no, si ponemos una excusa, podemos evitar el crecimiento como personas. O sea, yo soy consciente de que he crecido muchísimo por aceptar los desafíos, las invitaciones que he recibido a realizar cualquier función, porque si lo haces desde la humildad, Dios al final te va a dar la capacidad para desarrollarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, cuidado, que podemos evitar ese crecimiento, ¿no? Sí. O como iglesia, ¿vale? También, porque a veces claro. Yo he pensado toda la vida que no hace falta tener un cargo para trabajar para el Señor. Pero no solamente para cargos, o sea, yo comentaba un poquito, ahora tenemos las clases de música,
Yo, por ejemplo, a mí siempre pues me ha encantado el piano, la guitarra, pero no, la guitarra un poquito, pero no, ¿pero por qué? Pues pongo excusas. No tengo tiempo, tal, no sé qué. ¿Y quién dice, yo no tengo dones, yo no tengo la capacidad, claro, yo no tengo oído? Pero hay personas que ves que dicen, yo puedo y me voy a comprometer, y lo hacen. Entonces, yo creo que para todo en la vida, o sea, yo en la iglesia, llevándolo ahora donde donde decía Richard, yo en la iglesia he aprendido mucho, igual que supongo que muchos de vosotros. O sea, la iglesia a mí me ha ayudado muchísimo a crecer en muchos aspectos. Recuerdo una muchacha... Que te valen además no solo para la iglesia. Claro, a eso voy. Recuerdo, fíjate, creo que fue Paula, la de Paqui. Ella me decía, dice, a mí como en la iglesia siempre pues hemos hecho obras de teatro, hemos hecho presentaciones y tal, pues estoy un poquito más acostumbrada al público que mis compañeros de clase. Y entonces a la hora de hacer presentaciones, mis compañeros estaban muy nerviosos y yo estaba pues más suelta, ¿no? Y entonces me decía, dice, hay que ver la iglesia que te da siempre unas experiencias y te da también un bagaje, un aprendizaje que a lo mejor otros no tienen, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. ¿Cuántos, por ejemplo, cantantes famosos han salido de las iglesias? Whitney Houston, por nombrar una, ¿no? Elvis Presley cantaba en su iglesia. Entonces... se salieron de la iglesia también. Bueno, evidentemente puede ser un ejemplo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero la iglesia muchas veces es un soporte de herramientas que te puede ayudar al crecimiento, eso sí. Sí. Lo que yo me refería es... no hay excusa alguna para que no hagas nada, porque tú puedes decir, siempre puedo trabajar aunque no tenga un cargo. Exacto. Que está bien, pero cuando la iglesia te dice, necesito que trabajes, y tú dices, no, porque puedo trabajar, no hace falta, es verdad, pero a veces privas de que la iglesia, por lo que tú decías, se enriquezca, otro ocupará tu lugar, ¿vale? Sí. Pero a veces impides que la iglesia... se beneficie. Bueno, es tu responsabilidad, tú darás cuentas a Dios por lo que tenga que ser. Ahí nos has hablado en el sermón acerca de la parábola del no tengo tiempo, ¿verdad? Tengo que ir a probar los bueyes, la yunta de bueyes, tengo que ir a probar el coche, tengo que... No, eso fue lo que pasa en esa... A ver, y es una parábola muy actual. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene tiempo para ocuparse de las cosas de Dios, pero tienen tiempo para sus cosas? Y el resultado es el mismo que la parábola. La puerta se cerró y cuando llamaron, Jesús dice... Por eso que te decía, las decisiones son importantes. Evidentemente. Y son ahora. La decisión es importante y es ahora. Sí. Yo no quiero ser dogmático con esto, pero es cierto que a veces hay excusas que puedan ser justificadas, ¿no? O sea, los que llevamos muchos años en la iglesia hemos vivido momentos en los que uno se ha dedicado mucho a la iglesia y poco a la familia, por ejemplo. Y entonces el Señor también nos pide, digamos, que dediquemos también tiempo a nuestras familias, que dediquemos tiempo también a otro tipo de asuntos, ¿no? Entonces ese equilibrio y el ponerlo en oración para decir, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Entonces, a veces hay momentos en los que uno dice, oye, creo que todavía no es el momento, y en otro momento, pues, oye, creo que ahora es el momento, ¿no? Finalmente eso Dios lo sabe y la persona, ¿no? Pero sí que, a modo general, somos expertos en poner excusas, eso es cierto. Sí, bueno, eso sería una medida de protección. Es la inercia propia al mismo movimiento. Para iniciar un movimiento tenés que vencer un no estar quieto, y hasta mentalmente y en todas las áreas tenemos que vencer eso, y eso no está mal. De hecho, el hecho de llevar a que me piden algo y tengo que reflexionar sobre cómo es una cosa, y la respuesta puede ser positiva o negativa. El tema es, como dice él, no directamente meterme una excusa, que ahí es donde mi reflexión entra viciada de visión, ¿no? Pero está claro que la inercia del estar quieto a moverme, y igual al revés, está presente y no es ningún pecado, ¿no? Hay una etapa de la vida en que si las inseguridades brillan porque están, es en la juventud. Y también ha hecho mención Manuel en su meditación. Las hay más grandes, ¿eh? También. Las ha vencido todo muy bien, ¿eh? Bueno, mira, me imagino al pobre David con las ovejas
y que viene el profeta a Samuel allí a la casa de su padre, que quería ungir a uno de sus hijos porque iba a ser el rey de Israel. Y ahí tienes a todos los hijos pues duchados y perfumados pasando delante del profeta, y ciertamente dice Samuel que este va a ser. Y Dios le dice, este no es, ¿no? Pero recordad, David no estaba ni presente. No era ni tenido en cuenta. Ojo, joven, que nos escuchas, que nadie, pero Dios que ve el corazón, ¿no? Porque Jehová no mira lo que mira al hombre, sino que Jehová mira el corazón. Aquel fue el ungido, aquel joven, ¿no? Y yo quiero hacer una mención especial porque no podemos cercenar a esos jóvenes que nos rodean en la iglesia y a los que hemos de dar oportunidades y animar desde el propio principio. Si hacen una predicación, bueno, te ha salido mal, pero la próxima vez te saldrá mejor. Hombre, por favor, no des un mensaje tan negativo a una persona que ha pasado un estrés por preparar un tema y por presentarlo a la iglesia. Dale todo el ánimo que puedas, ¿no? Entonces, eso. No fomentemos nosotros que la próxima vez que invitemos a ese joven nos va a poner una excusa. Claro. No, es que me pongo muy nervioso, es que... Fíjate, vamos a unir eso con lo que decías tú antes, ¿verdad? Acerca de cuando hace falta tomarse un respiro y un tiempo. Y nos llevamos un ejemplo bíblico a Moisés, que tenía desesperado a todo el mundo, ¿vale? Porque había que juzgar y juzgaba él solo. Todo el mundo esperando, él era el único que lo podía hacer bien. No, tuvo que llegar allí Jetro y decirle, mira, vas a desfallecer tú y el pueblo. Así, divide, sé sabio, delega, esa es la clave, sí. Tú supervisa y luego da oportunidades, divide y vais a salir todos fortalecidos. Sí, es importante. Y si hay un buen equipo, la iglesia funciona muy bien. Funciona mejor. Sí, sí. Cuanto más participen, sí, mejor funciona. Yo digo funciona muy bien, pero sí. Pero sobre todo, como dice Pablo, estimulamos al amor y a las buenas obras. O sea, sea lo que sea que hagamos, que haya un estímulo, que no haya una ocasión para eso, ¿no? Para destruir esa imagen a veces tan endeble que un joven se está formando, y lo que hay que hacer es estar tranquilo, que no pasa nada, que aquí estamos en familia y que... Hay una cosa, porque estamos hablando ahí de psicología, entonces ahí me pareció curioso lo que presentaba una psicóloga, y decía, lo que pasa es que siempre tenemos el problema, ¿por qué decimos no lo hiciste tan bien? Porque tenemos en la cabeza dos conceptos. Por ejemplo, en el hijo ideal y el hijo real. Y siempre el hijo ideal hace las cosas mejor que el hijo real. Claro. Y con las personas nos pasa lo mismo. El pastor ideal y el pastor real. Y entonces voy y le machaco con los... Entonces, a ver, me resultó un poquito curioso, y es verdad, a veces tenemos... Eso es un poco el preconcepto, ¿no? Que la Biblia dice el prejuicio. Y desde el punto de vista ese, hágase lo que se haga, si se hace en el nombre de Dios, vamos a considerar de que Dios ha estado ahí, ¿no? Y tratar de animar al real, y no en el ideal, ¿no? En el ficticio en nuestra mente. Para no extendernos más allá de esos 30 minutos de zona mixta, y que abarquemos un poco todo el repaso, da igual la edad que tengamos, no solo los jóvenes, ¿no? No es una excusa, ni cuando uno es joven ni cuando uno es mayor. Siempre podemos poner en acción los dones, siempre que podamos recibir una invitación. Y la iglesia tiene que ser el lugar ideal, el especial para poner en marcha esos dones. El que, como en la familia, ¿no? Donde uno se va a desempeñar y es aceptado, es querido, es amado, es perdonado, es restaurado, etcétera, ¿no? Dios puede ayudarnos a avanzar, aun como ha dicho Manuel, aunque estemos cansados. No es una excusa. El que ya llevamos mucho tiempo batallando y decir, mira, que no podemos poner excusas ni siquiera cuando estamos cansados. Sí, Esther, adelante. No sé si querías intervenir. Bueno, estaba pensando yo en alguna época en la que había tenido así algún pequeño desencuentro con algún anciano de estos de días, quiero decir que llevan años y años, ¿no? En la misma función, años, ¿eh? Y resulta que en un momento determinado, pues a lo mejor llega una comisión de nombramientos y entonces te dicen, Esther, nos gustaría que hicieras tal cosa porque, claro, hay que ir dando relevo. Y yo le decía a esa persona, ¿y no te da vergüenza decirme eso ahora que tengo 40 años? Hace 20 años que soy relevo, le dije. Con lo cual, por favor, claro, porque me hacía gracia esto de los adolescentes y sus inseguridades, y los adolescentes, ¿no? Y él me da la sensación de que soy un cero a la izquierda.
Esto a veces nos pasa también a los adultos, cuando a lo mejor en el grupo en el que estamos, la gente que es mayor que nosotros nos sigue tratando como si fuéramos adolescentes, cuando ya tenemos 40 años. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, claro, todo esto se trabaja desde dentro. Hablábamos del autoconcepto, del autoboicot, ¿no? De que yo me excuso muchas veces porque soy yo la que me he montado una historia paralela en la cabeza que no tiene que ver con la realidad. Y también con lo que los demás alrededor pues están o apoyando o a veces pues también destruyendo, ¿no? Hay gente que tendría muchas más motivaciones pero se le quitan, y hay gente a lo mejor que tendría otro concepto de sí mismo si se le apoyase un poquito también para tenerlo, ¿eh? Y no excuso la excusa, sino que bueno, pues esto forma parte también de un engranaje. Y hay algo que me ha gustado mucho, Pastor, también que nos dijiste, y es una de mis conclusiones, ¿no? Aquello de tenemos que ser valientes frente al llamado de Dios, ¿verdad? Porque hay carencias que creemos que tenemos, pero lo creemos solamente. Y Dios nos ha creado con capacidades, con talentos y con la posibilidad de hacer cosas increíbles si estamos a su lado. De manera que tendríamos que trabajarnos la autoexcusa esta, ¿no? El autoconcepto de yo no puedo, yo no, es que. Lo del esqueísmo me hace mucha gracia, ¿no? La sociedad esqueísta. Sí. Yo no doy, yo no puedo más. Claro que sí. En las manos de Dios puedes cosas que ni te hubieras imaginado, pero te lo tienes que creer. Sí, como decía Teresa Terol, tenemos que tratar de desmontar esos pensamientos. Pues, eso es. Hay que desmontarlos. Ya para terminar, yo recuerdo, porque también ha citado a Gedeón, una meditación del pastor Juan Lozano, que falleció recientemente, y era que ante la excusa que le pone Gedeón, Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. No te envío yo. Entonces, un poco eso es lo que hemos de tener, digamos, en nuestro corazón. Que conforme seamos, tenemos que ir porque nos envía a Dios. Entonces, con las capacidades que Él nos ha concedido, seguro que seremos capaces de desempeñar cualquier función que se nos vaya a encomendar por invitación. Y empezamos una ronda final. Yo muy cortito, que esa excusa no se transforme, mejor dicho, que esa duda, podríamos llamarla así, no se transforme en excusa, sino se transforme en reflexión y en pedir, muchas veces como fue Gedeón, dame más fuerza, mostrame más cosas, acercarme más para tener justamente más fe y confianza, sea la decisión que sea. Ahí no entramos, no podemos decir que siempre va a ser sí, pero ahí está la cuestión, tratar de entender cuál es la voluntad de Dios y no tener miedo a que yo tenga una duda o me genere una incertidumbre. No significa que yo soy mala persona, que no, significa que con más razón tengo que investigar más, pedir más fuerza, meterme más y tomar la decisión de la mano de Dios. Es una cuestión actitudinal. Richard. Pues saco como resumen, no le pongamos excusas a Dios para no ser afrentados delante de nuestro Señor. Seamos fieles, confiemos en Él, no en nosotros ni en nuestras fuerzas. Nosotros en realidad no tenemos capacidad. Lo veíamos cuando veíamos el versículo de la escuela sabática. Él es quien nos sustenta, el que nos sostiene. Sí. Así que confiemos en aquel que nos sustenta y trabajemos para Él, que no hay cosa mejor ni recompensa mayor que podamos tener. Muy bien, muy bien. Esther, me han encantado esas promesas que te pones ahí, que refuerzan. No temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios que te esfuerzo, te sostendré. Pues un último apunte. Lo decía también el pastor, ¿quién es tu creador? ¿Y de qué talentos te ha dotado? Él te ha dicho que al menos alguno tienes, ¿verdad? ¿Quién es tu creador? Y me gustó mucho eso. Hay mucho talento, dijiste, pastor. Y es cierto, ¿verdad? Hay mucho talento en ti, hay mucho talento a nuestro alrededor. Talento que Dios ha puesto en ti para que lo utilices. Así que nada de excusas y a poner esos talentos en marcha, en funcionamiento, gracias al Espíritu Santo y por su medio, claro. Amén. Manuel, despídenos tú. Bueno, yo decía, ¿no? Contaba una historia, ¿no? Sobre el tema de la vaca, ¿no? Creo que a veces tenemos que ser valientes y matar la vaca, que es la excusa que nos impide progresar, ¿no? Gedeón ponía esa excusa, ¿no? Yo soy pobre en Manasés, ¿verdad? Mi familia no tiene los recursos. El Señor le dice, ve con esta tu fuerza, ¿verdad? Ve con lo que tienes. De lo demás me encargo yo, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, yo esto es lo que tengo, lo pongo en tus manos, tú me has llamado, ahí estoy
Ujú. Amén. Muy bien, pues nada, cerramos estos minutos de ampliación de este mensaje. Cerramos nuestra edición número 340. Ha sido un placer compartirla aquí con el equipo y con los que estéis al otro lado de la línea y con los que verán estas reflexiones más tarde en otro horario, ¿no? Así que nada, un placer, un abrazo y seguimos en contacto aquí en el programa de La Iglesia en Casa. Feliz semana. Feliz semana a todos. Feliz semana. Thank you.